Bienvenidas y bienvenidos a la sexta emisión del Seminario de Redes Sociales y Entornos Digitales de la UNAM. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. No sé si estamos ya al aire. Tuvimos algunos problemas. Disculpen el retraso, nunca nos había pasado. Ahora nos retrasamos estos minutitos, pero pues con el mismo gusto de cada mes saludarnos y saludarles para abordar un tema más de nuestro seminario. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre seguridad y mejores prácticas en Twitter. Es una sesión particularmente especial, primero porque pues se ha sumado de alguna manera y queremos agradecer el apoyo en la promoción de esta actividad académica a la Secretaría Ejecutiva del Colegio de Directores de Escuelas y Facultades de la UNAM, quien ha pues arropado este proyecto académico. En el transcurso de este mes tuvimos la oportunidad de participar en una actividad con ellos y de exponer pues las actividades que desde hace casi 10 años realiza el seminario, y lo cual nos da mucho gusto, pues refleja la importancia que ha ido tomando esta actividad en la universidad, pero también al exterior. Cada vez más las redes sociales empiezan a despuntar líneas de investigación. La Facultad de Ciencias Políticas, que se ha sumado a este esfuerzo del seminario a partir de este año, pues también empieza a tener ya proyectos de investigación mucho más robustos, algo que hace una década pues no pasaba, lo cual nos tiene muy contentos y contentas. Y particularmente esta sesión es especial. Va a estar con nosotros Adela Goberna. Ella es gerente en políticas públicas de Twitter para América Latina. Rebe va a estar interactuando con ella en las preguntas, y Gaby en un momentito más nos va a hacer favor de presentarla, Gaby Romo. Pero es especial porque en esta primera parte vamos a estar hablando de esta charla, como de manera habitual lo hacemos en cada sesión, pero también vamos a aprovechar y vamos a tener la clausura institucional de la segunda generación del Diplomado de Redes Sociales y Entornos Digitales, que concluyó en el mes de junio, y que bueno, pues nos llena de muchísimo gusto porque además estamos ya previos a arrancar la tercera generación. Entonces, en la segunda mitad, al filo de las 18 horas, estaremos teniendo la clausura institucional. Y bueno, aprovecho también para mandarle un saludo a los alumnos y alumnas que están siguiendo esta charla, y que de alguna manera con este tema cerramos todo el contenido temático del diplomado. Abordamos una necesidad que nos habían estado expresando en el propio seminario, que era hablar de Twitter. Hace ya un rato que no lo hacíamos. Entonces, pues sin más, Gaby, te doy la palabra para que nos presentes a nuestra ponente del día de hoy. Muy buenas tardes. Gracias, Felipe. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo les voy a presentar a la ponente de lujo que tenemos hoy. Ella es Adela Goberna, es gerente de políticas públicas de Twitter para América Latina de habla hispana. Anteriormente se desempeñó como gerente de políticas públicas en la Asociación Latinoamericana de Internet, representando a la industria en diversos debates de la región. También ha participado en mesas de análisis sobre gobernanza de Internet. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires con especialización en Derecho Económico. Su experiencia de investigación se centra en las problemáticas emergentes relacionadas a las consecuencias que las tecnologías de información y comunicación generan en cuestiones de derechos humanos. Bueno, pues sin más, Adela, muchas gracias por estar aquí y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla, entonces les pido si me indican si se ve bien. No sé si Felipe ¿se ve? Sí, adelante. Perfecto. Buenísimo. Como les decía, mi nombre es Adela Goberna, trabajo en Twitter en el equipo de políticas públicas para países de habla hispana. Y ahí está. Ahí tienen mi usuario, mi handle en Twitter y mi nombre. Entonces, lo primero es decir que Twitter es una plataforma que sirve para interactuar. ¿Y qué significa esto? Quiere decir que cualquiera puede hablar con sus líderes, que cualquiera puede intercambiar sus opiniones con otras personas, y que estos líderes también pueden hablarle a una comunidad más extensa a través de la plataforma. Entonces es interesante ver esta doble vía que genera Twitter, donde fomentamos esta conversación y donde se busca justamente nutrir
este intercambio entre líderes de comunidad, personas, usuarios en general. Como les decía, el propósito de Twitter es justamente servir a la conversación pública. ¿Y qué entendemos por esto? Servir, nutrir a esta conversación que se da diariamente en la plataforma. Y nosotros desde Twitter somos conscientes que el comportamiento abusivo desalienta a que estas personas se expresen y disminuye el valor de la conversación pública. Sabemos y somos conscientes que este tipo de comportamientos hace que las personas quieran expresarse menos. Entonces, teniendo en consideración esto, creamos una serie de reglas que existen para garantizar que todas estas personas puedan participar en la conversación pública de forma libre y segura. ¿Por qué? Porque creemos que para poder conversar hace falta estar en un entorno que favorezca esto. Aprovecho el espacio y los invito a que nos sigan en Twitter Seguro, que es el canal que utilizamos para poner actualizaciones en producto, actualizaciones en nuestras políticas, y además está en español, que siempre está buenísimo y siempre sirve muchísimo. Entonces, ¿cuáles son los principios que tenemos en Twitter? El primero es disminuir el potencial de daño, es decir, nuestras reglas estarán abocadas en justamente disminuir o limitar aquel potencial de daño que pueda llegar a haber alrededor de este. El segundo, disminuir sesgos e incentivos perjudiciales. El tercero, disminuir la dependencia en la eliminación de contenidos. Es importante decir que para nosotros en Twitter la eliminación de un contenido siempre va a ser la última herramienta que vamos a poner sobre la mesa para la evaluación de un contenido. Y el cuarto, incrementar la diversidad de perspectivas. Como les decía, nuestra misión como compañía es nutrir, fomentar el debate, fomentar la conversación pública. Por lo tanto, cuantas más personas hayan expresándose, para nosotros esto agregará valor a la conversación. Y quinto, incrementar la responsabilidad pública, y esto quiere decir no solamente de nuestros usuarios, también la nuestra, y es por eso que tenemos distintos informes de transparencia, y también damos estos comentarios y tenemos nuestras políticas abiertas a comentarios, en fin, todo lo que nutra la transparencia alrededor de la plataforma. Ahora bien, a partir de estos principios es que tenemos una serie de reglas que nosotros utilizamos justamente para generar este espacio de seguridad y de confianza para nuestros usuarios en la plataforma. Nuestras reglas tienen 3 áreas de enfoque o 3 pilares. El primero es el de privacidad, seguridad y el tercero de autenticidad. Las reglas las pueden encontrar en rules.twitter.com, están en español y son muy fáciles de leer para que sean accesibles a toda la comunidad. Entonces, en el pilar de privacidad tenemos 2 reglas que son claves o son fundamentales. La primera es la de información privada y la segunda la de desnudez no consensuada. La regla de desnudez no consensuada básicamente establece que no se puede compartir material visual, material gráfico que contenga la desnudez de otra persona sin la autorización previa de esta. Como les decía, tenemos una regla específica de información privada que básicamente establece que no se puede compartir cierto tipo de información privada sin el permiso de la persona a la que pertenece. ¿Y cuándo aplica esto? Cuando, por ejemplo, se comparte sin autorización información sobre la dirección o la ubicación física de una persona, cuando se comparten, por ejemplo, información de cuentas financieras o datos bancarios o de tarjeta de crédito, información de contacto que puede ser un número de teléfono o una dirección de correo electrónico personal que no esté disponible públicamente, y luego otra serie de datos como por ejemplo las historias médicas o los datos biométricos de esa persona. El segundo pilar, el de seguridad, tenemos la primera, la regla de violencia, que básicamente la regla de violencia lo que establece es que no se pueden hacer amenazas violentas contra una persona o un grupo de personas. También en esta regla se prohíbe la glorificación a la violencia, que es básicamente reivindicar un episodio de extrema violencia. La segunda regla en este pilar será la regla de terrorismo o extremismo violento, que básicamente establece que no se puede utilizar la plataforma para amenazar, fomentar el extremismo o el extremismo violento o la radicalización. El tercero, la regla de explotación sexual infantil. Es importante decir que en Twitter tenemos una política de tolerancia cero respecto de la explotación sexual infantil y por lo tanto tenemos una regla que justamente busca enmarcar este tipo de comportamientos. Y cuarto, la regla de abuso o acoso, que básicamente lo que establece es que no se puede participar en situaciones de acoso dirigidas a una persona o a un grupo de personas.
Esta regla en particular se aplica cuando se expresa el deseo o la promoción o la incitación a que una persona o un grupo de personas sufra la muerte o un daño grave, cuando haya insinuaciones sexuales no deseadas o se sexualice a una persona sin su consentimiento, o incluso cuando haya una discusión o una plática sexualizante sobre la parte del cuerpo o las partes del cuerpo de una persona en particular, cuando haya insultos extremadamente agresivos con el objetivo de amedrentar o intimidar o amenazar, y cuando se aliente o se pida a otros que se acose a una persona o a un grupo de personas en particular. Siguiendo con el pilar de seguridad, tenemos la regla de bienes o servicios ilegales o regulados. Básicamente lo que establece esta regla es que no se puede utilizar Twitter para ningún propósito ilegal o para promover actividades ilegales. Esto incluye la venta, la compra, la facilitación de transacciones de bienes o servicios ilegales o aquellos que estén especialmente regulados. El sexto, la de suicidios y autolesiones, no se puede utilizar Twitter para fomentar ni promover el suicidio, ni autolesiones, ni este tipo de comportamientos en general. La regla de contenido multimedia de carácter delicado, básicamente lo que se establece es que no se pueden publicar contenidos multimedia que sean excesivamente morbosos, ni compartir contenido violento o para adultos en imágenes de perfil o en encabezados. Y siguiendo con esto, la octava, la regla de comportamiento de incitación al odio, que básicamente lo que establece es que no se puede fomentar la violencia contra otras personas, ni amenazarlas o acosarlas con motivo de su raza, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, edad, afiliación religiosa, en fin, una serie de categorías protegidas dentro de esta regla. ¿Cuándo aplica la regla de comportamiento de incitación al odio? Cuando existan imágenes de incitación al odio, cuando se incite al miedo sobre una de estas categorías protegidas, cuando se exprese el deseo o el pedido de que una persona o grupo de personas sufra un daño grave, cuando existan amenazas violentas o cuando existan comentarios, epítetos o tropos racistas o extremadamente sexistas y que sean reiterados y no consensuales, que se utilice para degradar a las personas. El tercer pilar, el pilar de autenticidad, la primera regla, que es la de spam y manipulación de la plataforma. No se puede utilizar Twitter para alterar la experiencia o amplificar un mensaje de manera artificial. La segunda, la regla de integridad electoral, que básicamente lo que establece es que no se puede utilizar Twitter con el fin de interferir en los procesos de elecciones. La tercera, la regla de suplantación de identidad, que básicamente establece que uno no se puede hacer pasar por otra persona. Sí es importante decir que en Twitter aceptamos el seudónimo, aceptamos la parodia, aceptamos la sátira, siempre y cuando estas cuentas estén debidamente señalizadas y no busquen engañar a las otras personas. La cuarta, contenido multimedia falsos o alterados, aquellos contenidos sintéticamente manipulados, también serán posibles de ser accionados por las reglas de Twitter. Y quinto, la regla de derecho de autor y de marca, que básicamente establece que los titulares de la propiedad intelectual también podrán hacer valer su derecho dentro de la plataforma. Es importante decirles que en Twitter, y esto siempre es una pregunta que tenemos una prohibición de anuncios de carácter político, y esto básicamente lo que significa es que desde Twitter prohibimos en todo el mundo la promoción de contenido de carácter político. Tenemos una serie de definiciones alrededor de qué entendemos como contenido de carácter político, pero básicamente es contenido que provenga de cuentas pertenecientes o haga referencia a candidatos, funcionarios gubernamentales electos o designados, elecciones, partidos políticos, leyes, fallos judiciales, en fin, una serie de categorías que entendemos como contenido de carácter político. También es importante decirle que en Twitter se prohíbe, como les decía, la propaganda electoral, y que toda la publicidad o todo el contenido patrocinado que ustedes vean en la plataforma va a tener esa etiqueta que aparece debajo, que dice promocionado, para que ustedes también sepan que ese contenido en particular está siendo patrocinado o está siendo promocionado. Es importante decirles que si de pronto ustedes ven algún contenido que de pronto consideran que viola las reglas de Twitter, es importante que lo denuncien, es importante que generen un reporte alrededor de esto, porque esto también nos ayuda a nosotros a conocer sobre la situación que está pasando dentro de la plataforma. Como les decía,
El reporte es directo, algunas veces quizás se comunicarán con ustedes para entender un poco más sobre lo que está pasando. Cuando se aplican las reglas existen una serie de factores, entre los cuales se incluye la gravedad del incumplimiento y los antecedentes de incumplimiento de las reglas de la persona infractora, y también existen una serie de opciones de control para el cumplimiento de las reglas. Y también contarles que hay un sistema de apelación dentro de Twitter, donde si de pronto ustedes consideran que su cuenta se suspendió por error, pueden presentar una apelación y justamente adicionar sobre esto y apelar la decisión de suspensión. Algunos tips de seguridad que creo que nunca vienen de más. Es importante decirle que la seguridad siempre comienza detrás de cámara, ¿no? Y es importante hacerse algunas preguntas para saber si nuestra cuenta realmente está segura, como ¿cuándo fue la última vez que cambiaron de contraseña? Si tienen activada la autenticación de 2 fases o de 2 pasos, si el correo está, qué correo tenemos asociado a nuestra cuenta y cuántos dispositivos, por ejemplo, están conectados a nuestras cuentas. Entonces es importante tener estas preguntas, hacernos estas preguntas con frecuencia para también conocer un poco sobre cómo podemos estar más seguros. También es importante decirles que desde Twitter nunca les vamos a pedir que nos compartan sus contraseñas por correo electrónico, ni por mensaje directo, ni tampoco por una respuesta a un tweet. Tampoco les vamos a pedir que descarguen información o inicien sesión en un sitio web que no sea Twitter, ni tampoco les vamos a pedir que descarguen datos adjuntos o instalen un software en su computadora o en su dispositivo. De vuelta, les vuelvo a insistir en que nos sigan en Twitter Seguro, que es donde ponemos actualizaciones de producto, actualizaciones sobre nuestras reglas, y de donde pueden también tener información en español sobre distintas cuestiones que hacen a la conversación en Twitter. Sin más, les agradezco muchísimo y bueno, dejo por acá por si hay alguna pregunta o algún comentario. Sí, Adela, muchísimas gracias. Aquí tenemos ya un par de comentarios. Bueno, te saludan, te dan las gracias. Si podrías profundizar en la parte de verificación de cuenta. ¿Cómo es esto, esto que ustedes hacen de verificar algunas cuentas? Entiendo que estaba pausado en algún momento. No sé si pudieras profundizar un poquito más sobre esto. Sí, claro, como quizás sabrán, lanzamos nuestro nuevo programa de verificaciones. Ahora todos los pedidos de verificación se pueden hacer desde la plataforma. Hay una serie de requisitos que las cuentas tienen que cumplir para poder avanzar dentro de este proceso. Esos requisitos los pueden encontrar en nuestra página de twitter.com. Ahí están todos los requisitos que tienen para poder conocer si su cuenta puede ser sujeta a la verificación, pero sí es importante decirles que todo este proceso se tiene que hacer desde la plataforma. Van a encontrar que hay unas opciones donde pueden seguir el proceso y ahí les van a ir pidiendo distintas cuestiones para justamente verificar si cumplen con los requisitos para avanzar con la verificación. Ok, muchas gracias. Sobre todas estas reglas de seguridad, creo que, y a lo mejor que pudiéramos profundizar un poquito sobre esto en lo que empiezan a llegar otras preguntas, y creo que ahí el público que nos está siguiendo podrá, ¿no?, alimentar esta conversación que en realidad busca también que nos planteen preguntas respecto a lo que ya expusiste o de manera general sobre Twitter. Pero al final creo que Twitter ha insistido mucho en esta protección al usuario, ¿no? No sé desde tu experiencia, ¿cómo ha sido la evolución de estas reglas de seguridad desde el inicio de la plataforma hasta el momento en el que están ahorita, y todas estas actualizaciones en cuanto a la protección de datos, de seguridad de los propios usuarios? O sea, al final, ¿cuál ha sido la intención de Twitter al ir implementando todas estas reglas y cómo ha ido cambiando esta evolución de seguridad
en la propia plataforma, ¿no? Lo que hacen de manera interna, que además entiendo que ustedes tienen protocolos pues muy estrictos respecto a eso. O sea, hay una preocupación constante de Twitter por siempre estar actualizando sus reglas de seguridad. Y en ese sentido, pues, ¿cuál ha sido esta evolución que tú observas desde el inicio de Twitter hasta ahora? Gracias, Felipe. No, ciertamente como avanza la conversación, también avanzarán las reglas que tengamos en la plataforma. Obviamente ha habido un camino recorrido desde las primeras, o la primera interpretación que se hacía desde la conversación y de cómo se entendía la conversación al momento en el que estamos hoy. Como les comentaba, las reglas se han ido actualizando para entender más y mejor cómo se da el fenómeno de la conversación en la plataforma. Y ahondando a esto, hemos entendido de qué manera podemos transmitir mejor a nuestros usuarios cómo entender las reglas. Entonces, como les decía, todas nuestras reglas se pueden leer casi que en un tweet. Son muy fáciles de entender y la idea es que sean digeribles para el usuario y que no sean un choclo, que no sean muchísimo que sea para leer y que nos perdamos en el medio del universo de reglas que existen. Entonces la idea es que sean digeribles para el usuario, que el usuario también las pueda conocer y les pueda hacer también propias a la hora de entender su propia conversación en la plataforma. También sumando a esto, es importante decir que tenemos un equipo de especialistas que ve la aplicación de nuestras normas. No soy yo la que hace la aplicación de las normas, sino que es un equipo especialmente entrenado para entender sobre contexto, entender sobre conversación, entender incluso sobre el idioma que hablamos y que hablan otras personas. Y tiene también una serie de recursos para entender y para también aplicar las reglas. Como quizás saben y como estábamos charlando antes, la aplicación de nuestras reglas no tiene un solo mecanismo, sino que tiene una serie de opciones de control que el equipo especialmente entrenado, que además está 24 horas, 7 días de la semana en su lugar y en posición para justamente entender sobre este tema, tiene diferentes opciones de control para entender de qué manera aplicar las normas de Twitter o las reglas de Twitter de una forma que sea específica para el caso que están analizando, ¿no? Entonces es importante sí decir eso. Y también decirle que nosotros como plataforma no estamos ni para un lado ni para el otro, sino que justamente las reglas se aplican de manera neutral, entendiendo sobre contexto, entendiendo específicamente sobre lo que se está analizando. No sé si eso responde la pregunta que nos hacen llegar. Claro, ¿no? Sobre todo esta evolución de la conversación que has tenido, que ha tenido y que ha sido además un aprendizaje que se ha ido construyendo entre todas y todos los usuarios. Cedo, ya empezaron a llegar las preguntas, entonces cedo la palabra a la maestra Rebeca Valenzuela, quien nos va a hacer favor de leerlas y, bueno, de tener esta interacción contigo. Adelante, Rebe. Sí, muchas gracias, Felipe. Pues una de ellas es ¿qué documentos pueden servir como institución cuando se busca denunciar cuentas que suplantan la identidad de nuestra marca? Bien, gracias de vuelta por la pregunta. Como saben, como les decía, hay una regla de suplantación de identidad. Pueden llenar hay un reporte específico que tienen ahí. Si quieren les podemos compartir quizás con Felipe luego los links para que Felipe ustedes se los hagan llegar. En ese espacio en particular es un formulario que ustedes tienen que llenar, digamos, y eso les va a ir indicando de qué manera pueden ir comprobando a ustedes que justamente existe otra cuenta que está haciéndose pasar o que está suplantando su identidad dentro de la plataforma. Entonces creo que es importante sí que revisen ese formulario en particular. El camino es muy intuitivo, entonces ahí mismo les van a ir indicando de qué manera pueden generar ese reporte para que eventualmente, si esas cuentas realmente infringen esa norma de Twitter, la de suplantación de identidad, puedan generar el reporte y eventualmente se pueda tomar acción sobre esa cuenta. Muchas gracias. Y bueno, es más como un comentario que nos mandan sobre el hecho de que también la parte de las reglas de seguridad
no se vuelva un límite para la expresión social, en el entendido de que hay que normar, etcétera, pero ¿cómo hacen este balance, digamos, entre sí normar y tampoco volverse pues acartonado y limitante, ¿no? Sí, claro, como les decía al principio de la presentación, en Twitter creemos en la libertad de expresión y creemos que la conversación pública es uno de nuestros pilares fundamentales y uno de nuestros objetivos. Nosotros creemos que Twitter tiene que servir a esta conversación pública y por eso creemos y apoyamos que exista una pluralidad de voces dentro de la plataforma. Obviamente, lo que comentan es súper relevante y más en este contexto, ¿no? donde estamos hoy, donde se da muchísima conversación alrededor de este tema. Pero como les decía, desde Twitter tenemos, o el equipo que hace la evaluación de la implementación de las normas, tiene una serie de opciones de control, tiene una serie de opciones a la hora de pensar de qué manera atender específicamente el cumplimiento de las reglas, que van desde quizás que van desde distintas opciones que tienen, dejando la eliminación del contenido como última opción siempre. Entonces es importante decir eso, ¿no? Las reglas están en su lugar y están ahí para que la gente se sienta más segura y se sienta más cómoda para expresarse. De ninguna manera están ahí para que no se expresen, digamos. Pero lo que sí buscan es dar un marco en el cual el intercambio sea seguro y sea cómodo para todos nuestros usuarios. Claro, y nos piden si pudieras ahondar un poquito más en la parte de las cuentas suspendidas. Lo mencionaste en la parte de la apelación, si pudieras platicarnos un poquito más al respecto. Sí, claro, como les comentaba, existe una instancia de apelación en las cuales ustedes, si de pronto consideran que su cuenta fue suspendida indebidamente, pueden completar un formulario donde se les habilita otra instancia revisora sobre sus cuentas. Ese link también, si quieren, se los podemos compartir y ustedes se los hacen llegar a sus alumnos. Este link está disponible para toda la comunidad y justamente como les decía, nosotros creemos que es importante que exista una instancia revisora donde todos los usuarios, si de pronto consideran que su cuenta fue suspendida incorrectamente o por error, puedan llenar este formulario, puedan sustentar su apelación y el equipo que revisa estos reportes pueda también entender sobre el caso que le están haciendo llegar. Entonces también, si quieren, les hacemos llegar esos links para que se los puedan compartir con los alumnos. Sí, por favor, incluso si pudieras enviárnoslo aquí en el chat, nosotros podemos ir compartiendo con nuestra audiencia. Y la otra es, ¿qué retos en esta parte precisamente de seguridad, de protección de datos o visualiza Twitter en esta evolución, como bien decías, que se da en el tiempo y que ustedes pues deben mantenerse precisamente a la vanguardia en todos estos temas? Yo creo que retos van a existir siempre en la medida que avance la conversación, que cambie la forma en la cual nos vamos comunicando, pero sí es importante decir que también hay una tarea que tenemos nosotros, que es la de alfabetización digital. Y creo que esto es clave a la hora de entender los desafíos que tenemos por delante. Y lo digo tanto nosotros como Twitter, como Adela como usuario y como usuaria de Internet y de plataformas digitales en general. Creo que entender y ser más conscientes de qué manera, cómo compartimos, cómo consumimos información, de qué manera podemos sacar mayor provecho de las herramientas digitales que tenemos a disposición. Creo que ese es el desafío y el reto clave que tenemos todos, ¿no? Y creo que este tema de alfabetización digital realmente llega a una fibra muy importante, que es qué rol tenemos todos dentro de esta conversación, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental, generar quizás más material que informe a nosotros como compañía, a mí, a Adela como usuario, a gobiernos, a sociedad civil, en fin, a todos los actores que hacen parte del ecosistema de Internet y que hacen parte de este ecosistema
que tenemos, ¿no? Entonces creo que el principal desafío y la principal ventana, incluso la principal ventana de oportunidad que tenemos todos, es justamente cómo hacemos para conocer más y estar mejor informados acerca de las herramientas que tenemos disponibles. Justo nos pregunta, bueno, y en esa parte de alfabetización, ¿qué es lo que está trabajando Twitter? Si es que ya ahora se encuentra trabajando en algún sentido en esa parte, porque vaya que es necesaria un poco la conciencia de que esta es una herramienta y que, como bien dices, es cómo la utilizamos, ¿no? Sí, mira, justamente en marzo de este año, y aprovecho para pasar el comunicado o la comunicación, en marzo de este año y junto con la Organización de Estados Americanos, con la OEA, lanzamos una nueva guía de alfabetización y seguridad digital. El objetivo de esta guía es brindar herramientas y presentar mejores prácticas en el monitoreo, consumo y distribución de información. Y también tiene recomendaciones para mantenerse seguro en línea y son específicamente para Twitter. Entonces, de pronto recomiendo que si pueden, le den una lectura, tiene material actualizado, la sacamos a principio de este año, y es lo que les digo, tiene tanto recomendaciones para los usuarios, recomendaciones para nosotros, hace especialmente foco en Twitter, entonces también se las comparto aquí en el chat para que se las puedan hacer llegar a todos, y de esa manera también todos conozcamos, digamos, estas mejores prácticas para poder servir a la conversación, sentirnos más seguros, poder interactuar de una forma en la cual nos sintamos más cómodos. Claro, ¿no? Totalmente súper útil si nos puedes compartir, porque efectivamente creo que tiene que ver, pues más allá, ¿no? Más allá como decía yo, de la herramienta de Twitter, pues cómo la aprovechas de una manera, pues sí, educada en la parte también social y respetuosa, ¿no? Desde Twitter, ¿cuál es la experiencia de esta herramienta como tal en el aspecto ciudadano para incentivar la comunicación y participación pública? Y nos comentan, en México hemos tenido ejemplos como el sismo de 2017 o los movimientos globales como Me Too. ¿Qué aprendió Twitter a partir de estas experiencias en cuanto a reglas y seguridad? Sin dudas, cada hito que se da dentro de la plataforma nutre no solo la conversación, sino también nos nutre a nosotros como compañía. Y creo que es importante quizás en esto, por ejemplo, contarles lo que hacemos en materia de integridad electoral, que siempre hace muchísimos comentarios alrededor de lo que está pasando, ¿no? Y por ejemplo, hemos tenido, por ejemplo, el emoji de las elecciones, no sé si quizás lo han visto en México, lo tenemos ahora en otros procesos, como por ejemplo en Argentina. Básicamente lo que buscamos es estimular la conversación alrededor de estos hitos tan importantes para la sociedad, como es expresar el voto, como es votar en general. Los prompts que quizás han visto cuando de repente buscan algún tipo de expresión, lo pueden ver con COVID, hay un prompt como un banner, no sé cómo decirlo en español, pero es como un banner que aparece ahí y tienen información de primera mano por fuentes verificadas para que las personas también puedan acceder a esa información pronto, rápido, y estén seguras de la información que están consumiendo. En fin, hay una serie de activaciones en la plataforma que informan también la manera en la cual nos comunicamos, ¿no? Y creo que eso es importante y eso es interesante de tener siempre en consideración. Y obviamente cómo va avanzando, en la medida que avanza la conversación, también avanzará las distintas activaciones y los distintos productos que podamos llegar a tener en la plataforma, y también la manera en la cual podamos llegar a entender nuestras normas también, y específicamente las reglas de Twitter. Muchas gracias. Y en términos de competencia entre redes sociales, ¿ustedes cómo están trabajando esa parte? Pues dado que cada vez hay también evolución en términos tecnológicos y otras herramientas que también se utilizan por ciertos sectores de la población, ¿cómo trabajan esa parte
para mantenerse ustedes también a la vanguardia? Sin dudas es importante mantenerse actualizado y tener más y mejores productos disponibles en la plataforma. Este año lanzamos Spaces o espacios, no sé cómo lo llamarán, donde buscamos darle nuevas herramientas a nuestros usuarios para que ellos también puedan aprovechar al máximo la plataforma y puedan también sacar lo mejor que está disponible del producto, ¿no? Y es como lo que les decía, desde Twitter buscamos servir a la conversación pública. Entonces, con eso en consideración y con eso como objetivo, siempre estamos buscando innovar sobre las soluciones, sobre las disponibilidades que podamos generarle a nuestros usuarios. Quizás han visto los emojis como que se activan y hacen como un movimiento. Para algunas elecciones también hemos sacado unos GIFs que también están disponibles. También estos emojis de elecciones, que también son importantes y fomentan la conversación. En fin, entendemos que es importante innovar y entendemos que nuestro propósito es servir a la conversación pública, entonces siempre vamos a buscar dar actualizaciones en producto que intenten ir en conjunto con eso. Por un lado, fomentar y servir a la conversación, y por el otro, darle nuevas herramientas a nuestros usuarios para que se involucren en esa conversación. Muchas gracias. Nos están llegando otras. A ver, un segundito. Dice, ¿existe alguna normativa para defender mi derecho a no usar mi teléfono personal con WhatsApp en el área laboral? ¿Se abren y se abren cuentas por parte del trabajo? No sabría responder exactamente esa pregunta. No, creo que pero bueno, en Twitter se coló, pero en términos de Twitter no sé si lo puedas responder. No, como les decía, en Twitter receptamos el seudónimo, creemos en esta política, en la política del seudónimo. Obviamente tenemos una regla de suplantación de identidad, como les decía, pero también creemos que se puede utilizar la plataforma a través del seudónimo y para hacer cuentas sátiras o cuentas parodia. Y hay una serie de opciones para registrarse dentro de la plataforma. Perfecto. Y en términos de las universidades, ¿tienen convenios o alguna cuestión en la que haya conversación entre Twitter y las universidades justo para el mejor aprovechamiento de la red social en este tipo de instituciones? Tenemos desde Twitter, obviamente estamos siempre en estrecha conversación con distintos miembros de distintas comunidades. Nuestra idea siempre es poder acercarles a estas comunidades lo que estamos haciendo. También, como quizás sabrán, la API de Twitter es una de las más abiertas, entonces para aquellos que estén haciendo investigación, también existen algunos recursos alrededor de eso. Entonces, sí tenemos comunicación y sí estamos abiertos siempre justamente a este tipo de eventos en donde creamos sinergias, los escuchamos ustedes nos pueden escuchar nosotros, y también ponemos algunos recursos a disposición, como esto que les comentaba de las APIs de Twitter, que bueno, tiene algunos requisitos que se requieren, pero como quizás ya saben aquellos que hacen investigación de datos, es un recurso que está disponible y realmente valoramos y creemos como firmemente en que es algo muy positivo que se pueda realmente tener este tipo de datos a disposición de aquellos que hacen esta tarea de investigar y de generar conocimiento alrededor de estos temas. Claro. Y nos llega una más. Si pudieras hablar un poco sobre los bots en Twitter, cómo detectarlos o combatirlos. En general, procesos electorales o movimientos sociales. Sí, como les decía, tenemos una regla de spam y manipulación de la plataforma. Creo que es importante resaltar que tenemos eso en lugar. Entonces, desde Twitter, aquellas conductas que de pronto intenten amplificar un mensaje de manera artificial son plausibles de ser accionadas bajo las reglas de Twitter, especialmente bajo esta regla en particular, que es la regla de spam y manipulación de la plataforma. Entonces, en relación a la pregunta que nos están haciendo llegar, decirles que sí, que tenemos una regla,
que sí, que es algo que tomamos muy en serio como compañía, y que sí, que aquellas cuentas o aquellos contenidos que realmente el equipo de aplicación de las reglas entienda que se circunscribe a la regla de manipulación de la plataforma, será plausible de ser accionado bajo las reglas de Twitter. Perfecto. Bueno, para los que nos están preguntando sobre la parte de alfabetización, ya nos hicieron favor de colocar las ligas. Ah, pero estamos en, a ver, un segundo. Las voy a compartir. Pues hasta ahí tenemos, déjame ver si no se me está escapando alguna. Mabel Chávez, te mando aquí también las ligas. Hasta aquí nos han llegado las preguntas. Adela, pues muchísimas gracias. Sí, ya revisé en todos nuestros canales y ya no tenemos ninguna más. Entonces, pues nada más nos resta agradecerte. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Felipe, no sé si tú tengas alguna otra, creo que ella no, ¿verdad? No, pues agradecerte, Adela. No sé, digo, ahora Dani dará el cierre un poquito y a lo mejor gusta hacerte alguna pregunta, pero digamos, de manera general, un poco algo que hemos estado abordando tanto en el seminario como en el diplomado es esto que ya decías, ¿no? Cómo incentivar la conversación de manera sana, ¿no? En términos que están muy claros en la plataforma, pero no sé si tú quieras agregar algún comentario general respecto a esto, ¿no? Oh, perdón, yo ya estoy cerrando, pero acaba de llegar una más de divulgación que dice qué recursos tienen para enseñar y cuidar a niños y adolescentes en esta alfabetización digital en la parte de su trabajo en Twitter. Bueno, paso a contestar. Lo primero es decir que la plataforma está orientada para personas de más de 13 años. Eso sí es importante decirlo y dejar muy en claro. Claro. Los recursos que tenemos, bueno, obviamente la guía de alfabetización digital que les hemos pasado, hacemos distintas alianzas con ONGs para justamente hacer llegar este mensaje de cómo estar más seguros en la plataforma. Y en fin, tenemos una serie de recursos que también eventualmente se los puedo hacer llegar, pero sí tenemos estas colaboraciones con ONGs que realmente hacen esta tarea que es súper loable, y además, bueno, las reglas de Twitter están pensadas también para proteger a esta comunidad de usuarios que quizás no, a veces pasan desatendidos, no por nosotros, sino en general en la conversación, porque se da siempre entre adultos, si se quiere, pero sí es importante decirles que las reglas también están pensadas para atender también a esta comunidad en particular. Y bueno, y obviamente decirles que también tenemos esta regla de explotación sexual infantil, que entiendo que la pregunta no viene tanto por ahí, pero sí tenemos una política de tolerancia cero frente a este contenido, porque entendemos de la gravedad que tiene, y también dejar eso sobre la mesa, que también tenemos una regla en particular para contenido o material de explotación sexual infantil. Muchas gracias, Adela. Perdón que haya interrumpido, Dani y Felipe, pero nos llegó esa última pregunta así de ahora sí les doy la palabra a ustedes para que cierren nuestra sesión. Muchísimas gracias por todo, Adela. No, muchas gracias a ustedes, pero no, darle la palabra a Dani y yo nada más concluir. Si tenías como algún comentario
final general a quien pues por primera vez se acerca a la plataforma, ¿no? Digamos, algo que te digo que hemos estado trabajando mucho en el seminario, pues es esta alfabetización digital desde la universidad, ¿no? Y creo que si bien las reglas que nos da son pues básicas, creo que hay mucha gente que se sumó hoy a la sesión que por primera vez se acerca a la plataforma, entonces pues darle de alguna manera esa certeza, esa confianza, ¿no? De que la plataforma de manera interna, como bien decías, siempre está monitoreando la conversación, pero en una idea de servicio a la sociedad. Y pues nada, con eso cedería la palabra a Dani, a la maestra Daniela Lemos, para que podamos cerrar esta primera parte y si tú deseas agregar algo también, Adela, pues bienvenido. Adelante, Dani. Sí, pues no sé primero si Adela quiera contestar antes de hacer el cierre. Creo que Felipe, me sacaste las palabras de la boca. Creo que la alfabetización digital es clave acá, creo que es fundamental. Nosotros como compañía dar recursos, tener estas pláticas, acercar a la comunidad las reglas y también generar estos recursos como la guía que les compartimos y otros materiales que estamos siempre sacando con alianzas que generamos con ONGs, con organismos internacionales, y creo que esa es la clave realmente, entender que todos tenemos un rol en esta conversación y que estos roles también van avanzando, no son estáticos, la conversación tampoco es estática, entonces sí creo que esa es la pieza que articula todo, digamos, la alfabetización, y cuanto más informados estemos todos, mejor podemos consumir información en Internet y mejor podemos consumir información en Twitter, por ejemplo. Así que ahí dejo para que siga Daniela. Muchas gracias, Adela. Pues me toca a mí nada más reafirmar nuestros agradecimientos a ti, Adela, por compartirnos toda esta información que nos hace justo repensar no solo las medidas que tenemos que tomar para la protección de datos personales, que me parece algo muy importante, sino también cómo acercarnos a esta plataforma y propiciar que sea un ambiente y un espacio seguro en todas las conversaciones en las que estemos.